Como decía, ¿verdad? Estamos viendo un nuevo estudio. Hemos empezado con la ayuda del Espíritu Santo. Hemos empezado la semana pasada acerca de la manera como nosotros debemos estar viviendo una vida conectados, ¿verdad? Conectados a Cristo. Y esa es una conexión de continuo, ¿verdad? No solamente es una conexión que nos conectamos solamente los días domingos y después el resto de la semana nos desconectamos y nos volvemos a conectar al mundo. Es una conexión continua, una conexión persistente. Y la semana pasada habíamos aprendido acerca de cómo nosotros al llevar una vida de servicio humilde, nosotros establecemos una conexión primordial con nuestro Señor Jesucristo en la manera como nosotros servimos a los demás y un servicio de manera humilde. El pasaje que podríamos decir que es de referencia está en Juan capítulo 13, del versículo 14 al 15. Ahí es cuando dice Jesucristo, pues si yo, dice, ¿verdad? Y eso es un aspecto muy importante. Jesucristo dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso es, hermanos, ¿verdad? El mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, pero no solamente como un simple lavado de pies, puesto que eso realmente era un aspecto simbólico. Lo que Él quería mostrarnos era el servicio fiel, siendo Él el Maestro. Él nos ha dado el ejemplo de un servicio fiel y un servicio humilde. Y en esta mañana, hablando de servicio fiel, es que nosotros, el otro elemento que nosotros debemos ver es una vida en lealtad. Buenos días, hermano. No problema. Lealtad, ¿verdad? He estado buscando en el diccionario Oxford y quizás no he buscado bien porque solamente es una pequeña definición de lo que es lealtad. ¿Usted qué podría decir lo que significa lealtad? ¿Qué significa lealtad? ¿Qué podríamos definir? Pues viene de leal, ¿verdad? Que no traicionas, que estás ahí siempre a favor de esa persona. Así Un compromiso. Un compromiso, ¿verdad? No abandona. Y eso también, ¿verdad? Y lo vemos en sobre todo en los perros, los perritos. No abandona, ¿verdad? Aunque los perritos no entienden lo que es un compromiso, ¿verdad? Es un animal. Pero sí entienden lo que el perrito, ¿verdad? No tiene, se aferra a su dueño y hasta de por vida, ¿verdad? Y eso es una lealtad. Y la lealtad cuando es una verdad, yo pienso así, cuando es una verdadera lealtad, es hasta la muerte. Porque si pones todavía hasta, si no pones de por medio tu vida, entonces no es una verdadera lealtad. Como esta hermana mencionó, ¿verdad? La lealtad hay un opuesto, ¿verdad? De la lealtad, que es la traición. Esa es una palabra fuerte, hermanos, ¿verdad? Y a veces es un poco fuerte mencionar, pero es básicamente lo opuesto a lealtad, es traición. Y cuando hablamos de lealtad, también debemos hablar de lo opuesto, que es la traición. La deslealtad es un comportamiento común, hermanos. Somos desleales a veces con nosotros mismos, y eso lo vemos tanto en nosotros mismos, incluso también en el pueblo de Dios. Y este es el pasaje que nosotros vamos a ver, que está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, desde el versículo 21 hasta el versículo 35. Nosotros podemos ser leales a Jesús en la medida que nosotros seguimos conectados con Él. Y el contexto, ¿verdad?, de este pasaje del capítulo 13 de Juan es acerca de que aquí Jesucristo estaba ya culminando el servicio de la última cena. Y en ese sentido, sus seguidores más cercanos estaban con ellos, ¿verdad? Y era la última noche antes de su muerte. Y Él les reveló a sus discípulos, incluyendo a todos, ¿verdad? A los 12. Él reveló que uno de ellos,
uno de ellos, ¿verdad?, lo traicionaría. Y ahí es cuando vemos, ¿verdad?, la traición, la deslealtad, cómo es que se desarrolla todo esto, ¿verdad? Y cómo nosotros a través de este pasaje podemos aprender a vivir una vida en lealtad. Señor, bendito Padre amado, gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por una nueva misericordia, Padre Santo, puesto que tú, Señor, tú eres amor, Padre. Tu amor no ha cambiado, Señor, y siempre, Señor, ayúdanos, mi Señor, a que ese amor que tú nos has dado, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, nosotros también podamos no solamente compartirlo, sino brindarlo a todo aquel, Señor, que busque de este amor tuyo, Padre amado. No permitas, mi Señor, que nuestra deslealtad, mi Señor, se interponga, Señor, en el amor que tú has dispuesto para cada una de las personas que tú pones alrededor nuestro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, Padre amado, en nuestra lealtad y a la vez mantenernos conectados en ti, mi Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vayamos a Juan capítulo 13, del 21 al 27. Y como yo asumo, ¿verdad?, que hemos ya leído y somos familiarizados con este pasaje, así que mejor vayamos a una explicación, a un comentario pequeño acerca de este pasaje de Juan capítulo 13, del 21 al 27. Aquí dice, ¿verdad? Empieza diciendo, habiendo dicho Jesús esto. ¿Y qué es a lo que había refiriéndose el apóstol Juan? Era acerca del aprendizaje, ¿verdad?, del servicio humilde a través del hecho simbólico de lavar los pies a sus discípulos, siendo él el maestro y el Señor. Y dice, ¿verdad?, que aquí él estaba angustiado, profundamente angustiado, dice, y declaró, dice en la versión que tenemos, ¿verdad?, se conmovió en espíritu y declaró, dice Juan capítulo 13, versículo 21, se conmovió en espíritu y declaró, dijo él, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y sabiendo, ¿verdad? Reina Valera es una traducción que no usa lenguajes tan fuertes. Quiere ser un poquito llano porque así es como fue traducido en sus tiempos. Aquí la traducción es, uno de ustedes me va a traicionar. Me va a traicionar. Como le decía, hermano, es una palabra muy fuerte. Y así nomás no se usa eso de manera tan ligera. Pero esa fue la traducción. Uno de ustedes me va a traicionar. En otras palabras, aquí nosotros vemos que él sabía lo que estaba pasando en el corazón de cada uno de sus discípulos. Y asimismo también podemos entender que Jesús nos conoce y conoce la intención de nuestros corazones. Y podemos engañar a otros, ¿verdad? Pero no podremos engañarlo a él. Y eso no fue un comentario para decir, oh, por supuesto, oh, por cierto, ¿verdad? Alguien me va a traicionar. No, ciertamente, les aseguro. Por eso dice, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, dice el versículo 21. ¿Por qué? Porque él estaba segurísimo de que hay un traidor en medio de ellos. ¿Se imaginan, hermano? Estás en una reunión de negocios o una reunión familiar y el anfitrión o el mayordomo, ¿verdad?, te dice, aquí en la mesa uno de ustedes es un traidor. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, hermana, verdad? En Mateo, capítulo 26, el versículo 22, dice, y entristecidos en gran manera, o sea, los discípulos, los 12, tristes en gran manera, cada uno de ellos comenzó a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Y a veces nosotros, si bien es cierto, el título de este párrafo es la traición de Jesús anuncia la traición de Judas, también vemos nosotros que el resto de los discípulos tenían, si no lo habían traicionado, tenían la posibilidad de traicionarlo. Eso también es muy, muy importante ver, hermanos, y eso también afecta a nosotros.
¿Por qué? Porque necesitamos examinar nuestros corazones para afirmar nuestro compromiso de lealtad a Cristo. Entonces, su espíritu se conmovió, el espíritu de nuestro Señor se conmovió. Entonces, uno de los discípulos, el discípulo a quien Jesús amaba, es posible que se refería a Juan, ¿verdad? El autor del Evangelio. Él era muy, ¿cómo se dice? No, quizás tímido, no quería mencionar su propio nombre, pero él estaba perfectamente situado a la derecha de Jesús para pedirle a Jesús que revelara el nombre de ese traidor. Entonces estaba recostado al lado de Jesús. Entonces dice aquí también, entonces Pedro dice, le hizo señas, esa seña está en el versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Imagínense, hermanos, Pedro. A ti te toca. Yo ya la regué con eso de los lavados de pies. No. Pregúntale tú, sí, yo ya. Eres el preferido. Yo ya. Tú ya estás. Yo ya hice, ya perdí con esto de lavado de pies, ¿verdad? Ya no quiero pasar otro problema. Entonces dice, pregúntale a quién se refiere. Tú pregúntale, le dice Pedro a Juan, ¿verdad? Él entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces aquí también vemos la respuesta de nuestro Señor, que también él simbólicamente, así como hizo el lavado de pies, simbólicamente él hizo algo. Él llevó el pan mojado y se lo entregó a Judas Iscariote para decirle, ¿verdad? A quien yo entregue este pan mojado en guiso, este pan, ese es el que me va a traicionar. Pero también Jesús, aquí podemos ver que Jesús estaba dando una oportunidad más, ¿verdad? No le estaba diciendo directamente quién iba a ser, sino estaba dando quizá una oportunidad a Judas para que recapacitara, para que se arrepintiera. La mente de este discípulo ya estaba decidida. Juan describió la lucha interna final de Judas. Satanás entró en él, dice, ¿verdad? Puesto que cada persona, al final y al cabo, cada persona elige si aferrarse a Cristo o someterse a Satanás. La influencia de Satanás es absolutamente clara aquí en este pasaje. No obstante, no fue el único discípulo a quien traicionaron a Jesús. En los últimos versículos de este capítulo 13, puede verse también que Jesús le dice a Pedro, de cierto digo, ¿verdad? 3 veces me vas a engañar. No, perdón, 3 veces me vas a negar. Más adelante, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro que él también lo traicionaría al negarlo 3 veces. Y no solamente eso, ¿verdad? Cuando fue arrestado, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Esto está en Mateo 26:56. Salud. Pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Cultivamos nosotros sentimientos o semillas de deslealtad en nuestras propias vidas? ¿Seré yo, Señor? ¿Podemos hacernos nosotros esa pregunta? ¿Seré yo, Señor? Hermanos, ¿verdad? Nosotros humildemente también podemos decir eso. ¿Seré yo, Señor? ¿Albergamos algún tipo de deslealtad en nuestras vidas cristianas? Y esa debe ser también una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Podemos nosotros seguir fieles al Señor teniendo disciplinas espirituales? Y esa es una pregunta, ¿verdad?, que nos hace en la página 23 en la guía de estudio. ¿Qué disciplinas espirituales nos ayudan a ser fieles a Cristo? Pues llevar una vida de humildad y reconocer, ¿verdad?, que Él es soberano, ¿verdad?, que uno no es perfecto, ¿verdad?, que cada día nos vaya muy bien. Así es, hermano. Como dice también, ¿verdad?, en esta página 22, una vida de lealtad se cultiva en una relación íntima con Cristo, una relación íntima de disciplinas espirituales, la oración,
Por Lectura ejemplo, de la Biblia. lectura de la Biblia, la oración, ¿verdad? El ayuno, la adoración también, hermanos, la alabanza. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si pasamos al siguiente punto de este estudio acerca de que también nosotros debemos vivir para la gloria de Dios? Gracias, Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios, tal como lo hizo Jesús. Qué gran ejemplo de nuestro Señor, que Él, ¿verdad? Él nos dio el ejemplo para que todo lo que Él hizo era para la gloria del Señor. Y esto también lo podemos ver en los siguientes versículos. Está en los versículos del 31 al 33. Cuando dice, ¿verdad? Entonces, cuando hubo salido, ¿quién hubo salido? Aquí se está refiriendo a Judas, ¿verdad? Cuando Judas ya hubo salido, dijo Jesús aquí, ¿verdad? A los que quedaron, a los 11. Dijo, necesitaba preparar a los 11 que quedaron para lo que estaba por venir. Jesús usó la frase, el Hijo del Hombre, para referirse a sí mismo y también para referirse que Él es, como usted, hermano, mencionó, ¿verdad? Que Él es completamente humano y Él es completamente Dios. Y aquí vemos que en el Dios, en Él, ¿verdad? En Jesús, Dios fue alabado y mostrado al mundo como poderoso y digno de adoración. Jesús fue glorificado en la cruz y en la resurrección. Ahora, dice, ¿verdad? Como dice nuestra traducción, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, dice el versículo 31. Es hora, en otras palabras está diciendo, es hora. Y aunque las horas que iban a venir parecían las más oscuras que los discípulos habían conocido, Dios sería glorificado a través de todo lo que iba a venir. El Padre fue glorificado en la obediencia de Jesús hasta la muerte de cruz. Dios glorificará al Hijo en sí mismo y dice también en el versículo 32, y enseguida le glorificará, en otras palabras, y lo hará muy, muy pronto. Y entonces una pregunta de aplicación para nosotros es, ¿cuáles son algunas maneras en que podemos glorificar a Dios en nuestras vidas? Debemos dar gloria a Dios en todo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué maneras podrían ser? En lo que más nos cuesta. En el trabajo, digamos, Trabajo. siendo leales en el trabajo, o sea, no sé qué trabajamos. Así es, ¿verdad? En el trabajo, obediencia, ¿verdad? ¿Algo más? En todo. Entrega, en todo. Todo. Entrega, ¿verdad? Y obediencia, ¿verdad? Como usted mencionó, hermana. En cuanto a trabajo, Colosenses 3:23. ¿Qué nos dice Colosenses 3:23? Y que todo lo que hagáis, ¿verdad? No solamente una parte. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Un pasaje que nos dice de manera práctica, no que es el todo, pero que de manera práctica es en la comida. Hello. Inclusive en la comida nosotros podemos dar gloria a Dios. ¿Sabían ustedes, hermano? Sí, porque es en todo. Así es, en todo. Y eso es un pasaje, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 23 al 31, cuando el apóstol Pablo nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si usted sigue leyendo los versículos de ese pasaje, él concluye diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es una aplicación, ¿verdad? Es un ejemplo práctico de que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. Y eso de alguna manera puede responder a la pregunta de cuáles son algunas maneras en que podemos glorificar a Dios en nuestras vidas.
Siguiendo ahora, ¿verdad? Con el versículo 33. El versículo 33 dice, hijitos, imagínense hermanos, ¿verdad? ¿Qué tan conmovedor habría estado la situación que Jesucristo estaba experimentando? Que Él se refirió a ellos como sus hijitos, los estaba preparando a ellos para soportar lo que estaba por venir. Y en ese sentido, en primer lugar, Jesús anuncia que el tiempo junto a ellos sería muy breve, ya les quedaba muy poco. En segundo lugar, Jesús anuncia que lo buscarán, pero no lo van a poder encontrar. Y en tercer lugar, Él dice, a donde yo voy, no podréis ir. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que a donde yo voy no podréis ir? Pero si se supone que vamos a ir contigo, ¿no? Pero no, ese no era el momento, porque en Juan 13:36 le dijo a Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pero después le dice, más me seguirás después. O sea que no fue que no lo podemos seguir definitivamente, sino que en ese momento no le podían seguir a él. ¿Por qué? Porque él iba a la cruz. Solamente Jesucristo, él iría a la cruz. Él solamente, ¿verdad? Solamente él era la persona que podía tomar nuestro lugar para ser salvos. Pedro no sería capaz de hacerlo, ¿verdad? Porque al final Pedro era un hombre con pecado y su sacrificio no habría sido suficiente para el sacrificio, para el pago de nuestros pecados. Solamente Jesucristo era capaz de hacerlo. Por eso él dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y para los discípulos, en la habitación, la muerte y la entrada en la presencia no iba a ser para ellos, al menos todavía en ese momento. Pero ellos tenían la responsabilidad que mientras estaban en la tierra, ellos deberían traer gloria al Padre, tal como lo hizo Jesús. Y así también nosotros, hermanos. Estábamos haciendo preguntas acerca de la edad y todo, ¿verdad? Una manera interesante de empezar el estudio. Pero mientras vivamos en esta tierra, siempre traigamos gloria al nombre de Dios en todo lo que hacemos. A los versículos 34 y 35. Y estos son los versículos muy importantes también, hermanos. Aquí nosotros podemos ver que estos versículos vemos que nuestro amor por los demás pone de manifiesto nuestra lealtad a Dios. ¿Cómo así? ¿Verdad? Mientras Jesús continuaba, les dio un mandamiento nuevo. Wow, es un mandamiento nuevo, y eso es una palabra que vamos a explicarla luego, pero primero vayamos a ver que lo primero que vamos a ver aquí, que esto no fue una sugerencia, les sugiero algo nuevo, no, ¿verdad? No fue una observación, no fue una exhortación, no fue una sugerencia, era y es una instrucción directa, un nuevo mandamiento. Debía seguirse como una expresión de su amor y lealtad hacia él. Hay 4 puntos de este nuevo mandamiento que podemos nosotros desglosar a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El punto 1 es su contenido. Punto 2 es su intensidad. Punto 3, su alcance. Y punto 4, su influencia. En cuanto al punto 1, al contenido, Jesús estableció el contenido del mandamiento, que dice que os améis unos a otros. Ese es el contenido del mandamiento. Améis unos a otros. Este tipo de amor es el amor ágape, que es un amor abnegado, es un amor sacrificado, es un amor centrado en los demás, que nuestro mismo Señor Jesús lo definió. Pero este amor, hermanos, no era una idea nueva. No es algo que el amor de Dios no es algo nuevo que Jesús estaba definiendo aquí. En el Antiguo Testamento también vemos, ¿verdad?, este amor de nuestro Señor sobre pasajes como Levítico 19:18, que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, que la Shema,
que nos dice en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es algo, no es nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el nuevo? Espérese, ¿verdad? Todavía un poquito más, ¿verdad? El segundo aspecto del nuevo mandamiento es su intensidad. ¿Qué tanto nosotros debemos amar? Dice, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros debemos amarnos los unos a los otros? Los domingos por la mañana, los sábados por la mañana, solamente cuando nos congregamos, Siempre. ¿verdad? Es Pues al mes, suena bastante. solamente cuando no nos hacen la vida de cuadritos, ¿verdad? Nomás no te metas conmigo. Porque no me conoces, porque no me conoces, no. Creo que es lo más difícil para el ser humano, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y usted tiene razón, hermana, ¿verdad? Es la intensidad que es también algo muy difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí cuando Jesucristo definió la intensidad del mandato, es esto. Mire, como yo os he amado. Es la intensidad de ese amor, hermanos. Como yo os he amado. ¿Podemos hacer eso, hermanos? ¿Es posible hacer eso con nuestras propias fuerzas? La verdad, yo pienso que Nuestras no. propias fuerzas, no. ¿Cómo entonces, hermana? A ver, explíquese. Solamente con el poder de Dios. Amén. Es que vamos a lo mismo que dijiste ahorita. Si no hay una comunión, si no hay una relación, es como una pareja. Se casaron y todo, pero pues se ven una vez al mes, cada 2 meses. ¿Cómo va a haber una relación? ¿Cómo va a haber una lealtad? ¿Cómo va a haber una fidelidad? Si ni siquiera hay una relación con su amado. Ujú. Y eso depende de nosotros. Ese es un punto muy importante, hermanos, porque a veces Si no hay una relación, ¿cómo vamos a poder? ¿Cómo va a así funcionar? es. ¿Cómo ¿Vamos a amar a alguien más? ¿Cómo podemos dar amor a alguien más si no lo hemos recibido nosotros? ¿Verdad? No podemos dar algo que no tenemos. Pero gracias al Espíritu Santo ya tenemos el amor de Dios en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, ¿verdad?, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la clave, ¿verdad? Al nosotros tener el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Solamente con esa capacidad nosotros podemos amar con la intensidad que nuestro Señor Jesucristo nos amó. Eso es lo que dice, ¿verdad? Como yo os he amado. Ahora, su alcance. ¿A quiénes? A todo. ¿Verdad? A todos, ¿verdad? No solamente a los que nos caen bien, no solamente a nuestra congregación, no solamente a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros esposos. a todos. Eso también, ese es el gran alcance. El alcance del mandato es que ya no iba a ser una versión del amor del mundo, ya medido por un estándar personal de cada uno, una preferencia, sino iba a ser un amor con una capacidad de decir, que estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Aún así, ¿verdad? No se la merezcan. Esa es la capacidad, ese es el alcance del mandato. ¿Cómo nuestro amor mutuo dirige a otros a Cristo? Y esa es una pregunta también muy importante, que las personas puedan ver ese amor que nosotros tenemos por los demás para que no apunte a nosotros, para que apunte a quién es la fuente del amor, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, regresando a la pregunta, un mandamiento nuevo. ¿Qué significa nuevo? Cuando yo estudié en la primaria, hace muchos, en el siglo pasado. Todavía se acuerda, Roberto. Sí, sí, ¿verdad?
en el siglo pasado, en la educación primaria era obligatorio llevar el curso o la materia de religión. Y la religión era católica. Entonces, ¿verdad? En la religión que nos enseñaron en la escuela primaria es que hacer caso a los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son los mandamientos que tenemos que tener. Y cuando yo crecí, ¿verdad? Bueno, no de estatura, pero de edad, al leer un mandamiento nuevo, dije, ¿qué nuevo? ¿Por qué? ¿Qué pasó con el viejo? Entonces dije, no, o sea que yo a veces, hermanos, como cristianos, a veces quedamos un poco confundidos porque pensamos de que ya no vamos a atender lo que dicen los 10 mandamientos. No, estamos equivocados. Los 10 mandamientos todavía siguen en vigencia en el nuevo mandamiento. Es como decir, ¿verdad? Y esto es lo que voy a decir acerca del doctor Tony Evans mencionó en un devocional. Dice, ¿verdad? Todos los días esperamos el amanecer. Es un nuevo día, como el día de hoy, ¿verdad? Una hora más temprano, pero es un nuevo día. Nuevo. Pero este nuevo día lo trajo el mismo viejo sol. Es el sol que alumbró el día anterior. Es el sol que alumbró años atrás, pero es un nuevo día. A esto se refiere el nuevo mandamiento. Es el mismo amor de Dios que se ha manifestado desde los tiempos antiguos y es el mismo amor de Dios que ahora tenemos como nuevo el día de hoy. ¿Sí se explica? El amor de Dios, gracias a Dios, su amor no ha cambiado. Su amor de Dios, su amor no ha cambiado. Es el mismo de ayer y hoy y debemos darle gracias a Él porque Él no cambia. Imagínense, hermanos, que si su amor fuera condicional como el amor que a veces nosotros tenemos, que de la manera como me tratas, yo te trato a ti. Si fuera así, hermanos, nosotros seríamos muy miserables de que al nosotros serles infieles a Él, Él no pueda ser infiel a nosotros. Segunda de Timoteo 12:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su naturaleza, la característica de Dios, que Él es amor, no importa qué tan desleales nosotros podamos ser. Y eso, hermanos, es algo nuevo. El mandamiento del Señor es nuevo, no en términos cronológicos, pero es fresco. Podríamos decir frescura en términos de énfasis, que es lo que nos haga destacar como cristianos, no sea nuestra teología, ¿verdad? Que no sea la doctrina que nosotros enseñamos, que no sea a la iglesia que nosotros congregamos, sino el amor que demostramos. Que esa sea la manera que nos haga destacar como cristianos. Que no nos conozcan simplemente por lo que sabemos de Dios. Podemos saber mucho de Dios, pero si no mostramos amor, pues no es nada, ¿verdad? Seamos conocidos por lo que hacemos. Y cuando lo hacemos y lo demostramos, no solamente en palabras, sino también en hechos por las personas. Y esto también es importante, ya sea que la merezcan o no. Eso es el mandamiento nuevo. Entonces, el cuarto punto es su influencia. La influencia de este nuevo mandamiento. Ya habíamos visto su contenido, ya habíamos visto su intensidad, ¿verdad? Ya habíamos visto su alcance y ahora su influencia. Ahora en el mundo de las redes sociales, ¿verdad? Que se hablan acerca de los influenciadores. Y eso a veces, en el sentido positivo, también nosotros podemos ser influenciadores. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 35, en esto, ¿verdad? En esto conocerán. ¿Quiénes conocerán? Nosotros.
las personas. Así es, ¿verdad? Como dice el versículo 35, en esto conocerán ¿quiénes? Todos. Y eso Ya, mi también, padre. ¿verdad? No solamente los que nos congregamos unos a otros. En esto conocerán inclusive los que no creen. En esto, ¿en cuál? En el amor. Dice, si tuvieres amor, los unos con nosotros. Si usted va al Google, busque la palabra cristiano. Primero aparece Cristiano Ronaldo, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Que con la definición de lo que significa cristiano. Pero, hermanos, ¿verdad? Cada quien ha hecho la definición de lo que significa ser cristiano. Si usted le pregunta a alguien quién es cristiano, oh, cristiano es aquel que lleva un libro bajo la mano, bajo el brazo. No, pues, ¿verdad? Cristiano es aquel que ofrenda 10% de sus ingresos. Es algo bueno, ¿verdad? Pero no es la definición, hermanos. Cada quien ha tomado su definición, su concepto de lo que significa ser cristiano. Yo soy cristiano de acuerdo a mis estándares, porque este que dice que es cristiano, pero no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿cómo puede ser cristiano? ¿Verdad? Y eso no es tampoco la definición del cristiano. En efecto, muchas guerras han ocurrido entre países que eran cristianos entre sí. Cristiano es la marca del cristiano es aquel a quien se define como que si tuvieres amor los unos con los otros. Esa es la influencia del mandato. Esa es la marca del cristiano. En esto conocerán todos y el mundo sabrá de nuestra lealtad a Cristo en la misma medida en que reflejamos su amor sacrificial de manera genuina, de manera constante y sin importar a quién. Y como para concluir, hermanos, ¿verdad? Nosotros como sus hijos y sus seguidores ahora, ¿verdad? Debemos ser ese canal de su amor, dejando que su amor fluya a través de nosotros hacia la vida de nuestros hermanos y hacia la vida de las personas que todavía no conocen de ese amor que Dios ha derramado en cada uno de nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cuando amamos como Él ama, el mundo se pondrá de pie y se dará cuenta de quién es el verdadero Dios y de dónde procede el amor de Dios. Amar como Cristo ama apunta al mundo a aquel a quien nosotros seguimos, hermanos. Entonces, nosotros podríamos pasar a la sección de preguntas, comentarios. Antes que decir del amor de Cristo, hay un canto muy bonito que dice: amor inmensurable, amor puro y bendito, es el amor de Cristo, incomparable amor. Amén, hermano. No, pues amar como Cristo dice que debemos de amar, es muy difícil humanamente. El amor de Cristo demostrado a la humanidad es el top. O sea, no hay nada más que lo rebase. No hay nadie más. Yo oro. Sí, por favor, hermano. Bendito Padre y Señor Celestial que está en los cielos, la tierra y en todo lugar. En esta mañana, bendito Padre, venimos como hijos tuyos ante su presencia, dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí, para aprender más de su palabra, para alabar y glorificar su santo nombre. Padre Santo, en esta mañana también pongo las peticiones que fueron mencionadas por Melba, Señor, que va a salir fuera de la ciudad, Señor, que usted esté con ella, que así como de antemano le damos las gracias, que así como la lleve, así no te vaya con bien, que se goce ya con sus familias, Señor, que se mire a su papá, a su madre, Señor, que esté allá con ellos, Señor, que se pase unos días feliz y contenta allá con ellos, Señor, con ella y con sus hijas, Señor. También, Padre Santo, por los hermanos Salinas que están dando agradecimiento por su nieta, Señor, que Dios la siga bendiciendo, la siga dando esa sabiduría a sus padres, Señor, para crecerla, Señor, en su camino y en su verdad. Damos gracias también por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Que usted esté con nosotros, Señor, nos siga guiando, nos siga cuidando y para glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas y gracias por cuidarnos y protegernos de todo peligro, Señor.
En estas mañanas, Señor, también ponemos en las manos a nuestro pastor que traerá la palabra de esta mañana, Señor. Síganlo bendiciendo y síganlo dando esa salud que necesita, Señor, para seguir adelante en su camino. Gracias por todo lo que nos da y gracias por lo que viene en camino, Señor. De antemano damos las gracias por todo lo que va a hacer en nuestras vidas. Gracias por todo lo que que aún sin merecerlo, Señor, usted está con nosotros. Todo esto se lo pido y se lo ruego en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Gracias.